Entonces, en esta sesión vamos a abordar la parte de conceptos básicos. Conceptos básicos iniciando con lo de geomática. Esto de geomática es un concepto ya no tan nuevo, por ahí entre 2000, 2004 son los primeros indicios que ya se habla de esta ciencia y tecnología de la geomática, pero en México pues todavía es más o menos reciente, a nivel internacional ya no tanto, porque estos primeros conceptos, estas primeras descripciones de lo que es geomática, más que nada se plasman en Estados Unidos, en España y en otros países de Europa. Pero les digo, aquí en México es relativamente nuevo, ¿no? Aunque compañeras y compañeros investigadores y docentes de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, pues obviamente ya llevan años trabajando con este enfoque de la geomática, pero digamos a nivel general no ha permeado mucho. ¿Qué es la geomática? Es uno de los conceptos principales en esto que engloba los sistemas de información geográfica. Bueno, pues la geomática la podemos describir de forma general como la ciencia y tecnología de adquirir, analizar, interpretar, distribuir y usar información geográfica. O sea, todo lo que abarque el administrar, usar, lo que ustedes quieran hacer este uso de la información geográfica, pues ahí está o ahí entra la geomática como ciencia y tecnología. Este concepto de geomática, ya que es muy amplio el uso, administración, todo lo que hagamos referencia a la información geográfica, pues podemos decir es un mundo de técnicas, es un mundo de metodologías, o sea, engloba una gran diversidad de disciplinas. Y es así que se concibe a la geomática como una ciencia integradora de estas otras ciencias, o ya podríamos llamarle ramas de la geomática, que desde hace varias décadas, y bueno, algunas de ellas ya algunos siglos, se han estado aplicando, creando, utilizando, pero mucho desde el punto de vista independiente. O sea, cada una de estas ciencias, que nuevamente ya podemos llamarles ramas de la geomática, pues algunas ya llevan siglos, ¿no? Como es la geodesia, que se encarga de medir y analizar la forma del planeta Tierra. Con esto que han escuchado seguramente en alguna de sus materias desde el bachillerato a lo mejor, especialmente las de geografía, pues sabemos que no siempre se concibió al planeta como un modelo semiesférico, que ahora sabemos que la forma es un geoide, sino que hubo momentos en donde se pensaba que la Tierra era plana, hubo otros momentos en que se pensaba que era totalmente esférica. Entonces, estas precisiones o estos estudios del tamaño y la forma del planeta, pues todo eso se conformó en la ciencia que se llama geodesia. Otra de las ciencias o ramas de la geomática, pues antiguas, es la cartografía, que por ahí a lo mejor, si a ustedes les gusta la parte de documentales o exploraciones o lo de mapas, pues habrán visto algunas ediciones de mapas del siglo XIV, inclusive del siglo XI, obviamente no con el detalle que tenemos actualmente, pero con esta necesidad que tenían pues las civilizaciones de ese momento, los imperios, las culturas, pues usualmente se ha tenido la necesidad de conocer el territorio donde se desarrolla cada cultura, cada civilización, y los mapas pues ayudan bastante, ¿no? Entonces podríamos hacer mención de aquellos mapas, por ejemplo, los que utilizaba Cristóbal Colón en las exploraciones, o Américo Vespucio, o inclusive aquí las culturas mesoamericanas, pues a su conocimiento también elaboraban
estos mapas, estos planos, ya hacían mención de esta cartografía, ¿no? Claro, no como este concepto, no como una ciencia, pero sí como una aplicación para conocer su territorio. Posteriormente, especialmente en el último siglo, pues ya nacen las otras ciencias, como es la topografía o ya ahora mejor conocido la topometría, y con el avance de la robótica, los satélites, la percepción remota, ya con la era digital, pues los sistemas de información geográfica y los sistemas de posicionamiento global. No entro mucho a detalle de estas últimas, perdón, de la percepción remota y de los sistemas de posicionamiento global, porque de eso estaremos hablando en la unidad 4. Ahorita más que nada es la parte de conceptualizar de forma general estos atributos de la geomática y de los sistemas de información geográfica. Bien, entonces así es como se configura o se entiende la geomática, como una ciencia integradora que utiliza a estas otras ciencias o a estas ramas de la geomática para poder realizar eso que describíamos en la lámina anterior de hacer uso, edición, manipulación, etcétera, de la información geográfica. ¿Y cuál es el campo de acción de esta geomática? Pues ya que su objeto de estudio es la información geográfica, que por ahí en las actividades les voy a pedir que lo describan, esta información geográfica es el objeto de estudio de la geomática. Y de ahí que se puede utilizar o se puede aterrizar la geomática en una gran diversidad de disciplinas para estudiar cualquier actividad, fenómeno o especie que tenga una ubicación en el espacio, que eso es el atributo principal de la información geográfica, por eso es geográfica, porque tiene una ubicación en el espacio a través de coordenadas. Entonces, de ahí que se puede utilizar la geomática para estudios de mercado. Actualmente, pues, las grandes cadenas de supermercados, el Soriana, el Walmart, el Chedraui, los Oxxos, inclusive alguna otra tienda que decida ubicar alguna sucursal en cierta ciudad, pues no lo hace simplemente porque quiere hacerlo, sino previamente tienen que hacer un estudio de mercado y de ahí usualmente se utiliza la información geográfica o ya la aplicación de la geomática, pues para georreferenciar, no sé, posibles competidores, poniendo el caso aquí de Huatusco, cuando hace algunos años se estableció el Chedraui, pues ya existía ahí la bodega Aurrera, que como ustedes bien saben, pues están muy cerca. Seguramente Chedraui hizo un estudio de mercado para visualizar, aunque estuviera esta tienda de bodega Aurrera y algunas otras misceláneas que en ese momento existían, pues seguramente le vio ventaja de establecer una sucursal de sus tiendas. Entonces, georreferenciar los posibles competidores, también las vías de comunicación para abastecer de mercancías a cada una de sus sucursales, pues analizan el tiempo que se lleva desde el punto de distribución hasta donde está la sucursal, etc. Y bueno, esto, aunque usualmente se realiza en grandes cadenas comerciales, pero también se puede realizar con los pequeños distribuidores o los pequeños productores. Y de ahí esta ha sido una de las aplicaciones de la geomática que se puede establecer en el estudio de las redes agroalimentarias. Ver qué tanto a través del análisis geográfico, qué tanto a un pequeño productor que, no sé, su producto que desarrolla es el café o plantas medicinales o el mango o el maíz, etcétera, se pueden realizar este tipo de estudios a nivel de pequeño productor a través de la geomática.
También la parte de situaciones de emergencia, y pues esto a lo mejor lo vemos día a día, si es que ustedes observan las noticias que nos hacen mención que pues hubo un sismo de tal magnitud en tal lugar, y pues ahí nos pasan el mapa, ¿no? A lo mejor del Servicio Sismológico Nacional, del Sistema Sismológico Nacional, en donde nos pone ahí con un puntito rojo que está vibrando, ¿no? Pues hubo este sismo en tal ubicación, de tal magnitud, se activó la alarma sismológica en tales ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? También cuando está por llegar algún huracán en periodos donde hay este tipo de ciclones tropicales, pues dice, hay una alerta de huracán en tales ciudades, tengan cuidado, y nos pasan el mapa, ¿no? De la trayectoria posible del huracán, las comunidades que pueden estar en riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, esta gestión del riesgo, pues también se basa mucho en la geomática para emitir geográficamente estas alertas. La administración municipal, aquí en México otra vez no es tan común, pero ya en los municipios que tienen mayor población, pues usualmente tienen su apartado de cartografía temática, o así le llaman en alguno de los portales de internet que yo he visto, el sistema de información geográfica del municipio X. Un caso muy concreto, aquí en Veracruz, hace algunos años por ley se les obligó a los municipios a tener un atlas de riesgo que vincula pues esto que comentábamos anteriormente, de situaciones de emergencia, pero también la administración municipal. Entonces, de ahí que los municipios los obligaron, quisieran o no, a buscar quienes les hicieran o quienes desarrollaran esos atlas de riesgo. Y pues al ser un atlas, pues sabemos que es un compendio de mapas que nos mostraría cuáles son los principales riesgos al que está propenso ese municipio, qué comunidades son las más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, solo es un ejemplo de cómo la geomática puede ser usada en la administración municipal. Además de otros usos, por ejemplo, Huatusco, que es un municipio todavía en donde la actividad económica es mucho lo agrícola, pues el ubicar dónde están las producciones de café o los beneficios de café que pudiesen tener alguna emisión de contaminantes hacia los ríos, pues georreferenciar estos beneficios de café, o los trapiches que también pueden generar algunas aguas mieles que afecten a los cauces de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, tener georreferenciada esa información, pues ayuda o mejora a la gestión de los municipios. La producción agrícola, pues también a nivel nacional, estatal o municipal, el tener ubicados los principales cultivos, donde se produce, cómo se produce, si son grandes empresarios, si son pequeños productores, otra vez relacionado con las situaciones de emergencia. En algunos estados, y bueno, a nivel nacional se tiene, aunque pues su aplicación puede ser muy generalizada, estos sistemas de alerta de sequías o sistemas de alerta de lluvias, pues les permiten a los productores poder identificar si, por ejemplo, se avecina una sequía, si se tiene previsto una sequía, pues qué actividades o qué acciones de adaptación pueden tener para que no les pegue tan fuerte esa sequía. O, no sé, me quedo pensando la distribución de los programas estos programas de Procampo o de apoyo a la producción, o ahora los programas de Sembrando Vida, también los programas que trae ahora la SADER de estrategia de acompañamiento técnico, pues ubicar los municipios, las comunidades, los productores, en donde van a incidir esa visualización geográfica, pues también ayuda bastante a hacer operativo estos programas. El manejo de recursos naturales, también es importante la aplicación de la geomática.
el tener la distribución espacial de los tipos de vegetación, si algún ecosistema es de importancia, como el bosque mesófilo de montaña, las selvas altas perennifolias, saber dónde se ubican, cuáles son sus principales agentes de afectación, la distribución del agua, si una comunidad se abastece ya sea de un pozo profundo, pues por ejemplo en este caso la Conagua tiene ubicados todos los pozos profundos que tienen registro y en cada pozo profundo que tiene registro tiene ubicada cuánta agua concesionada tiene, inclusive en algunos pozos tiene emisiones, o sea, de alertas. Si algún usuario excede esas concesiones, pues puede ubicarlas, etcétera, ¿no? En esta gestión del agua. También en la parte de conservación de fauna, se puede tener monitoreadas algunas poblaciones o algunos individuos de fauna con la inserción de receptores GPS inyectados o en algunos collares para felinos o algunas aves o algunos mamíferos marinos, pues se puede ubicar su trayectoria, dónde están sus zonas de alimentación, si migran, hacia dónde migran, en qué momento migran. Entonces, toda esa información georreferenciada pues ayuda a hacer una mejor gestión de ese recurso. Y bueno, decíamos, la información geográfica es el objeto de estudio de la geomática. Podemos hacer una definición genérica, aunque les decía, va a haber una actividad ahí en la plataforma EduVirtual, en donde ustedes tengan que buscar la descripción de información geográfica. Pero aquí damos una definición genérica. La información geográfica es una representación generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre. Es una representación porque lo manejamos a través de mapas, o sea, lo genéricamente que conocemos como mapas. Ahí es donde plasmamos la información geográfica. Es una representación porque en ese mapa, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no?, de mapas antiguos, pero ahora con la información geográfica digital, pues es una representación, o sea, no estamos obteniendo una muestra directa de esa información geográfica, ese paisaje, esa agua, ese suelo, aunque sí podemos tomar muestras, pero aquí en la información geográfica es una representación generalizada porque aún actualmente con los avances de la informática, de la robótica, no es posible tener un archivo, si hablamos de información geográfica digital, o un mapa impreso con el 100% de la representación de todo lo que existe en una porción de esta superficie terrestre. Entonces, de ahí que tenemos que generalizar. Y en principio, pues tenemos que identificar qué atributo o atributos queremos representar en esa información geográfica. Si quiero el suelo, si quiero la vegetación, si quiero el clima, si quiero la parte social, si quiero la parte económica, etcétera. Entonces tengo que precisar qué parte o qué componente de ese territorio o de ese paisaje quiero representar y seleccionar la mejor forma de representarlo, ¿no? O sea, generalizar. El suelo, por ejemplo, no puedo representar al 100% del suelo de una parcela de algún productor, sino que tengo que seleccionar los atributos, ¿no? Si es el pH, si es la materia orgánica, si es la textura, etcétera, etcétera. Y matemáticamente determinada. Esto es importante y ya lo veremos cuando trabajemos con el programa QGIS, que por ahí les recuerdo que lo vayan instalando, como les platiqué ayer. La información que manejamos ya desde el punto de vista digital tiene que estar basado en un principio matemático. Aunque no vamos a precisar ahorita, lo mencionaremos en la siguiente unidad, pero, por ejemplo, los sistemas de proyección, aquello que conocemos como que la proyección UTM, si lo han escuchado,
o la proyección cónica conforme de Lambert, y lo que es el datum, etcétera, etcétera. O sea, ese bagaje matemático, la base matemática en la cual están plasmadas pues la información geográfica digital, me va a permitir sobreponer, también interactuar entre cada una de las fuentes de esta información geográfica digital. O sea, no solo es que yo me ponga a echar rayas, a hacer un dibujo ahí en una hoja y diga, pues esta es la información geográfica de Huatusco, ahí en un papel, en una hoja blanca, que yo digo que la dibujo y, y doy por hecho que esa información se puede utilizar. No, tiene que ser, o sea, es una característica de la información geográfica, tiene que estar basada en esos principios matemáticos para que pueda interactuar con otras fuentes de información geográfica. Yo les digo, eso ya lo veremos a precisión o un poco más a precisión en la unidad 2. Y toda esta representación generalizada, matemáticamente determinada, es de la superficie terrestre, ya sea en su totalidad, o sea, a nivel de planeta, o una porción de la superficie terrestre. Que esa porción pues, puede ser desde pues, 1 centímetro cuadrado, una parcela de algunas hectáreas, un municipio, un estado, el país completo, el continente y nuevamente el planeta entero. Esta información geográfica, pues durante varias décadas y bueno, inclusive durante algunos siglos, pues fue exclusivamente impresa. Esta información geográfica hasta hace algunas décadas era totalmente impresa. Pues desde aquellos mapas, y aquí generalizo mapa, ¿no? Porque estas categorías que vemos circundando al recuadro central, pues son las diferentes jerarquías o clasificaciones de la información geográfica, ¿no? Impresa. Tenemos la carta, tenemos el mapa, tenemos el plano, tenemos el mapa mundi, el globo terráqueo, este mapa mundi que utilizamos mucho desde la primaria, la secundaria. Aunque el mapa solo es una de las categorías de la información geográfica impresa, pero pues ahora con lo digital generalizamos, ¿no? Mis mapas digitales, o también se puede llamar mis coberturas digitales. Entonces, aunque aquí hacemos la precisión de que el mapa es una de las clasificaciones de la información geográfica impresa, pero pues popularmente le llamamos mapa al Google Maps, a lo que vemos ahí en el Google Earth, etcétera, ¿no? Entonces, hasta hace varias décadas, la mayoría de la información geográfica pues era impresa. Desde esos mapas o planos que se utilizaban en la década de los 60, de los 70. No sé si, por ejemplo, si ya llevaron alguna asignatura con el doctor Emiliano, si les haya mostrado alguna carta topográfica, ¿no? Por ejemplo, las que emitía INEGI, pero inclusive nos podemos remontar ya varios siglos desde esos mapas que utilizaban los navegantes, los exploradores, que se abastecían principalmente, pues no con coordenadas geográficas, como ahora lo hacemos con la latitud y longitud, sino más que nada se abastecían con la navegación a través de los, pues de lo genéricamente que llamamos de las estrellas, los cuerpos celestes. Entonces, esos mapas que se emitían en ese momento, pues ayudaban a la navegación, a la exploración, etc. Pero posteriormente, con pues ya el desarrollo más formal de las computadoras, de todo lo digital, la información geográfica impresa, pues se fue relegando. Aquí vemos en pantalla uno de los insumos principales que durante varias décadas fue como pues
uno de los requisitos para hacer cualquier estudio agronómico, ¿no? Prácticamente previo al año 2010, yo podría decir, las cartas topográficas impresas que emitía INEGI, pues cuando uno requería hacer un estudio de zonificación agroecológica de algún cultivo, el análisis de altitud de algún municipio, la ubicación de los sitios de muestreo para describir el suelo, inclusive hacer análisis de estudios de mercado. Estas cartas topográficas impresas, pues eran la base, perdón, la base para poder realizar todos estos estudios. Ahora, con la información geográfica digital, pues también están estas cartas topográficas disponibles, pero como ya podemos hacer un uso, pues más que un uso, una consulta disgregada de los atributos, por ejemplo, estoy 100% seguro que han utilizado el Google Maps o el Google Earth. Entonces ahí podemos visualizar de forma independiente la ubicación de las comunidades, ¿no? O las vías de comunicación. O inclusive con el Google Maps, principalmente, pues podemos generar rutas, ¿no? Llévame de Huatusco a Jalapa, ¿cuál es la mejor ruta? Y ya nos va diciendo, pues a 5 kilómetros da vuelta a la derecha y después avanza otros 100 metros y da vuelta a la izquierda. O sea, toda esa información ya un poco más disgregada, o sea, de dónde están las comunidades, que dónde está la tienda, que dónde está el camino, que dónde inclusive si hay un semáforo o si hay tráfico en algún área. Bueno, toda esa información ya más a precisión, pues con la información geográfica digital lo puedo obtener. Pero va más allá el uso de esta información geográfica digital. Y así podríamos describir a esta información geográfica digital. Pues son archivos, o sea, archivos digitales, que se generan con base en técnicas para el diseño y producción de cartografía mediante el auxilio de computadoras y software especializado. Software como el ArcGIS o como el QGIS, como el que vamos a estar utilizando, que es de acceso libre. Este ArcGIS es bastante potente, pero pues sí es bastante caro. Pero el QGIS ya le está haciendo bastante competencia y pues lo mejor es que es gratis, ¿no? Hasta ahorita es gratis. Esperemos que se mantenga así. Entonces, esta información geográfica digital, pues en su momento abrió el panorama para la generación y manipulación de esta información geográfica, o sea, de la aplicación de la geomática, pero ya desde un punto de vista más actualizado, casi en tiempo real. Otra vez hago la referencia a lo del Google Maps, que nos da chance de saber qué zonas tienen tráfico en un momento dado, o estos servidores, por ejemplo, del servicio sismológico, que pues con algunos minutos o algunos segundos a veces de antelación, pues nos dice dónde, con base en los sismógrafos, donde se prevé que pueda haber algún sismo, y de ahí que se libera la alerta sismológica, ¿no? Que también se abastece mucho de las redes sociales. O sea, esta información geográfica digital tiene un vínculo bastante estrecho con las redes sociales y con todo lo demás que llamamos digital. Pero pues esta información geográfica digital también va más allá del simple Google Maps, ¿no? Podemos hacer estudios de mercado casi en tiempo real, podemos hacer análisis de las redes agroalimentarias o algún componente de las redes agroalimentarias casi en tiempo real con esta información geográfica digital. Aunque claro, parte de la información geográfica digital, digamos, hay un componente de la información geográfica digital que requiere cierta temporalidad, ¿no? En estos estudios de mercado, algunos componentes, el precio, no sé, el precio del café. Si tomamos el precio al cual se le compra el café al pequeño productor en noviembre, que empieza más o menos la cosecha, pues es muy distinto al precio que veremos en enero, ¿no?
Entonces, ciertos componentes de las redes agroalimentarias pues tienen que ser multitemporales. Y también la información geográfica digital nos da para abastecer esa multitemporalidad. Aquí en México, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el principal proveedor de esta información geográfica, y ahora digital, pero como les comentaba antes, pues la impresa. El INEGI emite o tiene en su biblioteca, por así decirlo, que ya en la siguiente unidad lo estaremos checando. El INEGI en su biblioteca cartográfica digital, pues nos provee de esa información geográfica a diferentes escalas, uno a 50,000, uno a 250,000, uno al millón, ¿no? Si por ahí recuerdan o si llevaban la clase de topografía, pues les será familiar esto, lo de las escalas. De todos modos, si no llevaron la clase de topografía, más adelante yo lo estaré compartiendo algunos videos para que puedan recordar o puedan obtener esa precisión de lo que es una escala, etc. Entonces aquí el INEGI nos provee o nos abastece de cartografía a nivel nacional y a veces a nivel estatal y en algunas ocasiones a nivel municipal, especialmente de los atributos de los límites nacionales, estatales y municipales, lo que el INEGI le llama el marco geoestadístico nacional, y también de algunos atributos de recursos naturales o del paisaje, como es la topografía, como son los tipos de clima, como son los tipos de vegetación, como son las unidades económicas. Por ejemplo, podemos descargar del INEGI la ubicación de las tienditas, ¿no? Lo que le llamamos los changarros o las misceláneas, no sé, de las papelerías, ya lo veremos en su momento, ¿no? Lo que ahí el INEGI le llama el DNUE de las unidades económicas, la ubicación de las unidades económicas, ya georreferenciadas, no en punto o en polígono, ya más adelante veremos qué es eso de un punto o un polígono o una línea, pero lo que quiero llegar ahorita es que conozcan o reafirmen que el INEGI es el principal proveedor de información geográfica a nivel nacional, estatal y algunas veces a nivel municipal. La desventaja del INEGI es que, bueno, sus funciones no son tanto de generar cartografía a detalle, por ejemplo, de la distribución del bosque mesófilo en la parte centro de Huatusco. O sea, el INEGI no llega a ese detalle. Podría ser que la CONAFOR o ya algunos centros de investigación, Chapingo o el INECOL en Jalapa o la Secretaría de Ecología, no me sé el nombre, Secretaría de Ecología de Veracruz, de Medio Ambiente creo se llama, a lo mejor tengas información, ¿no? La distribución del bosque mesófilo en la parte central de Veracruz, perdón, de Huatusco. Pero el INEGI pues no se encarga de eso. Entonces, aparte del INEGI, ya en la unidad 2, estaremos viendo qué otras fuentes de información geográfica tenemos a disposición para descargar. Y no solo descargar como un JPG, sino en un formato de archivo que le llamamos el shapefile o el formato shape, que ya otra vez lo veremos en su momento, y que ese formato shapefile lo podemos manipular o administrar en software especializado en sistemas de información geográfica como el que vamos a utilizar, el QGIS. ¿Y cuáles son las ventajas de la manipulación o de la gestión de esta información geográfica digital? Pues podemos trabajar con información muy específica, a diferentes escalas, de actualización casi inmediata y de fácil transferencia entre usuarios.
Podemos enviar esta información geográfica digital pues, a través de un mensaje de WhatsApp o de un correo o subirlo a un servidor para que quien quiera que lo requiera o que lo utilice, pues lo pueda descargar, así como la INEGI, etcétera, etcétera. Entonces, esta información geográfica digital pues tiene sus ventajas a comparación de lo que antes se tenía con la información geográfica impresa. Porque con la impresa, el ejemplo que les ponía, las cartas topográficas, por ejemplo, si yo tenía que hacer un estudio en el año 2000, rara vez encontraba la carta topográfica del año 2000, sino que a lo mejor mi zona de estudio estaba distribuida en 10 cartas topográficas a escala 1 a 50,000. Y de esas 10, pues a lo mejor 8 eran del año 1997, una era del año 2000 y otra era del año 1995, no sé. Entonces, rara vez, o al menos aquí en México, rara vez teníamos el acceso a la información geográfica impresa muy reciente. ¿Sí? Carecíamos de eso porque el INEGI daba prioridad a las cartas topográficas donde había asentamientos humanos grandes, ¿no? O sea, las ciudades, las capitales, centros urbanos de importancia industrial o de importancia económica, y las zonas rurales pues las relegaba, o sea, no las actualizaba tan seguido, entonces teníamos una gran heterogeneidad en la temporalidad de esa información geográfica impresa. Que parte eso se subsana ahora con la información geográfica digital. También no quiero decir que ahorita ya el 100% del territorio a una super escala de detalle, pues la tenemos bien cartografiada, ¿no? Sigue habiendo algunas omisiones de la información geográfica digital, pero con la facilidad de emisión, de gestión, de manipulación, pues tenemos un poco más de apertura en comparación con la información impresa. Bien, y ya para terminar aquí la presentación y dar parte a dudas y comentarios, pues tenemos diferentes fuentes de información geográfica. Tenemos las fuentes primarias, que podríamos mencionar la recopilación en campo, o sea que yo voy a colectar el suelo, voy a colectar la entrevista con el productor, o que yo voy a colectar la muestra de agua, etcétera. O sea, yo o una brigada de campo o algún proyecto, no sé, alguien que vaya a compilar esa información, que la procese y la convierta en información geográfica digital directamente en campo, pues obviamente sería lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto a nivel nacional de la red agroalimentaria de café a nivel nacional y solo tengo 10,000 pesos, pues no me va a alcanzar para hacer un muestreo exhaustivo en todo el país, obtener muestras de suelo, de los cafetales, de muestras de café para analizar calidad, etcétera. Pues obviamente no voy a tener ese recurso económico ni el tiempo. Pero algunos proyectos ya más ubicados en alguna zona de estudio, pues sí, podré obtener esta información geográfica de forma primaria. También las imágenes satelitales del Google Earth o alguna otra fuente de información de estas imágenes, pues me van a permitir analizar, interpretar, lo que se le llama fotointerpretar esas imágenes en un programa especializado y así obtener información derivada de esos productos. Recopilaciones históricas, o sea, si yo hago un análisis histórico de esa información primaria, pues compilando todo eso, pues yo puedo obtener también algunos productos de estas fuentes. Y la otra fuente de información es la secundaria, o sea, de otros mapas que hizo alguien más, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio de la calidad del agua aquí en Huatusco y encontré que hace 5 o 10 años alguien muestreó agua y me puede compartir esa información, bueno, es
es información geográfica digital de alguien más o de alguna tesis, de algún proyecto, etcétera, que yo la puedo utilizar, pero ya es fuente de información secundaria. Y en general, fuentes documentales que yo puedo traducir en información geográfica digital, siempre y cuando pues tenga las coordenadas de lo que se mencione en estas fuentes documentales.